Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Bienvenidos a Caleidoscopio, un espacio hecho por lectores para lectores. En este programa vamos a tratar un tema espectacular, un binomio cultural, música y literatura. Querida audiencia, ¿ustedes conocen alguna canción que haya sido inspirada en algún libro? Quizás al escuchar o al cantar una canción estamos evocando un libro o dando un homenaje a un escritor. Hoy tenemos de visita a un auténtico conocedor, un apasionado de la música y un ávido lector. Se encuentra con nosotros el maestro Cuauhtémoc Acacio Juárez, a quien conocemos desde hace tiempo y agradecemos hoy su visita. Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y para que, querida audiencia, conozcan un poco más de nuestro invitado, les quiero decir que él es licenciado en comunicación, pero tiene una maestría en investigación de la educación y una especialidad en metodología para la investigación educativa del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. En esa parte, en lo académico, pero en el desarrollo laboral tienes una vinculación muy estrecha con la educación y con la cultura. Platícanos en la parte educativa, ¿cómo te has desempeñado? Pues yo quisiera confirmarme, reafirmarme, sobre todo como docente. La principal área donde yo he dedicado mi vida laboral ha sido la docencia. He trabajado en la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal como docente horas clase y llevo algunos años dentro del nivel medio superior aquí en el sistema educativo estatal en preparatorias de la región donde yo vengo. Actualmente trabajo en el municipio de Villa Guerrero, orgullosamente en la Escuela Preparatoria Oficial 309. Pero también he tenido ciertos momentos de acercamiento al mundo de la cultura. Desde joven tuve participación en grupos culturales juveniles, en donde promovíamos eventos. Yo quisiera decirme un promotor cultural, en mi municipio por lo menos, donde hemos estado con la inquietud de promover desde conciertos de música, conciertos de rock y otras manifestaciones musicales, cineclubes, talleres literarios. Y posteriormente ya también tuve la oportunidad, ya en una etapa laboral, de contribuir en los ayuntamientos del propio municipio de Ixtapan de la Sal, de donde yo soy originario, en el área de cultura y educación, durante dos administraciones municipales, de 2000 al 2006, y posteriormente fui invitado en 2006-2009 al municipio de San Mateo Atenco, donde también colaboramos en el área relacionada con educación y cultura. Y bueno, ya lo comenté, también hemos acompañado a artistas locales, pintores, sobre todo, y personas interesadas en el mundo de la cultura, a impulsar proyectos culturales en Ixtapan de la Sal, y hemos estado por ahí participando continuamente en las manifestaciones culturales, artísticas, también populares de nuestro municipio. En ese sería yo mi experiencia en el mundo de la educación. Me podría, y lo repito, confirmarme, reafirmarme como docente, pero también como un incipiente promotor cultural, si ustedes gustan. Y por eso estamos por aquí acompañándonos con mucho gusto. Hombre, muchas gracias. Sabemos que eres integrante de un grupo cultural en Ixtapan. Platícanos un poco. Sí, durante varios años estuvimos por ahí integrados ahora ya no, porque pues ya no tengo esa característica. Jóvenes ixtapenses por una cultura alternativa, donde en aquellos años de juventud pues estuvimos integrados en este grupo, y sin embargo nos seguimos acercando a otros grupos. Como decía, hace algunos meses todavía estuvimos participando en un taller literario que se hizo en la Casa de Cultura, la Casa Cultural, Centro Cultural Alebrijes, un espacio particular impulsado por algunos amigos allá en Ixtapan de la Sal, y por supuesto sentimos parte de esta comunidad cultural de Ixtapan de la Sal. Mi estimado Cuauhtémoc, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que vienes desde el municipio hermano de Ixtapan de la Sal, a donde tenemos muy gratas experiencias. Platícanos, vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo fue que empezaste a leer? ¿Cuál fue tu contacto con la lectura? Bueno, yo tuve la fortuna de no asistir a la escuela hasta a partir de los 4 años. Fue cuando yo asistí a la escuela.
me adelanté un poquito y tuve contacto con las primeras letras a esa edad precisamente. Mis papás eran docentes en una comunidad rural y ante la dificultad de mi cuidado en casa, tuvieron que cargar con el hijo a su lugar de trabajo y ahí la maestra de primer grado quiso ayudar a mi mamá para que yo estuviera en su aula y sin que se dieran cuenta yo empecé a aprender a leer. Me ponían la plana de la A, la rayita y cuando se percataron yo ya estaba empezando a leer mis primeras letras. Con el tiempo mi papá acostumbra leer y dejaba, como no queriendo, regados en casa, libros, enciclopedias para niños, tomos de enciclopedias para niños, cómics, y yo tomaba esos cómics, tomaba esos enciclopedias, tomaba los libros que por ahí quedaban, y así me fui acercando poco a poco, desde la muy tierna edad al mundo de las letras. Con el tiempo, ya en la adolescencia, aunque llegó un momento en que me aparté, a través de ciertos gustos particulares, ciertos gustos como joven, empecé a querer documentarme de esos gustos y fue el momento en que se detonó de manera más pronunciada el acercamiento a los libros y a los textos escritos. ¿Cuál es tu ritual o tu programa para sentarte a leer cualquier libro? Generalmente deben ser momentos de relajación en donde yo esté descansado porque también necesita concentración la lectura, necesitas estar atento a los libros, necesitas estar atento al texto y sí debe ser un espacio sin distractores, aunque también suelo leer muchas veces acompañado de música, música que sea de mi preferencia y que me permita seguir el ritmo del texto. Entonces yo creo que son esa combinación de cierta tranquilidad, música y un espacio donde se preste a concentrarse en el libro o en el texto que esté leyendo en ese momento. Muy bien, Cuauhtémoc, ya tocaste el tema del programa de hoy. Música y literatura, o literatura y música. Platícanos, ¿cuándo descubriste este binomio? Realmente yo me empecé a acercar, como decía hace unos momentos, a textos, a revistas musicales. En la preparatoria yo tuve acercamiento al rock y puedo decir que al rock le debo muchas de las cosas de las que yo hago en la actualidad. Además en casa se escuchaba música, la nueva trova, la música folclórica, el bolero, y de esta manera yo tuve la oportunidad de darme cuenta que algunos de estas canciones, del bolero, de la trova, se acercaban mucho a la poesía. Me enfatizaba mi papá en ese sentido de que parte de la música que escuchaba mi abuela, bolero, lo que escuchaba él, también tenía una cierta raigambre poética. Entonces yo sabía que había una conexión por ahí. Pero como les comentaba, a la juventud yo me acerqué mucho al rock. Y a la hora de documentarme acerca de la música rock, me empecé a dar cuenta que el rock tiene bastantes relaciones con otras expresiones. Con la música, con el cine, con la pintura. Y me di cuenta, también percibí que de esta manera podría acrecentarse la manera de encontrar al mundo, de enfrentarme al mundo, de pensar al mundo y de seguir por este camino de disfrutar pues la expresión más importante de la humanidad, que para mi punto particular es el arte, ¿no? Y por ahí fui caminando hacia el sendero de acercarme al arte en sus múltiples facetas y particularmente la música y la literatura. Excelente, pues vaya, la influencia de la literatura está presente en todos los géneros musicales, desde la ópera a la Traviata, ¿no? De la novela de
las Camelias de Alejandro Dumas, hasta Hay Amores de Shakira, ¿no? Que Sí, claro. Refiere a Gabriel García Márquez, y pasando por Cornelio Reina también, ¿no? Que basó una canción en el poema Paz del mexicano Amado Nervo. Así es. Entonces, el espectro es enorme en este sentido. Como un dato nada más para nuestra audiencia que nos ve el día de hoy, pues Gabriel García Márquez tiene al menos 42 canciones que han derivado de su obra. Entonces, eso nos puede dar un panorama de la influencia de la literatura en la música. Pero bueno, si estás de acuerdo, Cuauhtémoc, podemos tener como un punto de partida la Edad Media, que es un fenómeno interesante relacionado con la cuestión social, cultural y la música, con los trovadores. Platícanos al respecto. Yo me iría unos cuantos siglos antes. Recordemos que la literatura, el propio estudio de la literatura, surge en la Grecia clásica con Aristóteles. En su libro Poética establece los géneros literarios, que son 3 para Aristóteles en ese texto: la lírica, la dramática y el género épico, lo que nosotros conocemos ahora como la narrativa. Y no olvidemos que la lírica y el teatro tienen un contacto. El teatro griego tenía un contacto muy relacionado con la música. El coro que acompañaba a los actores en las tragedias, y sobre todo en las tragedias griegas, parte de su trabajo era interpretar, era seguir instrumentos musicales para interpretar los argumentos que ellos tenían que decir ante el público. Y el género lírico, el propio nombre lo dice, el género lírico nació a través del acompañamiento musical de la lira, que eran unos instrumentos más antiguos que conocemos de cuerda y que acompañaba a los poetas. Recordemos que no era propiamente escrita la poesía. La poesía en su momento, en la época clásica, en Grecia sobre todo, era primeramente expresada ante el público, en la conmemoración de festividades hacia los dioses, hacia los héroes deportivos, era acompañada con música precisamente. Posteriormente, pasados los siglos, por supuesto, en la Edad Media, los juglares, que eran cantantes populares que andaban de plaza en plaza, pues presentaban las leyendas medievales, los cantares de gesta que dieron nacimiento a los idiomas modernos europeos, a la cultura propia literaria europea. Se da lugar con los cantares de gestas, que eran precisamente interpretados por esos juglares. Además de que hacían su trabajo también en estas construcciones medievales, los castillos para las cortes, donde también eran solicitados servicios para el entretenimiento de las clases nobles de aquella época. Por supuesto, la literatura y la música, la poesía, han estado pues de la mano desde aquellos siglos. Excelente. Bien, la música y la literatura comparten una esencia narrativa. Ambas evocan emociones, transmiten experiencias, ideas, conectan a las personas a través del tiempo y el espacio. Ahora bien, en tiempos más recientes tenemos muchos ejemplos en los cuales la literatura ha contribuido al desarrollo de la música, en las letras, pero también en la parte conceptual de algunas bandas de música. Por mencionar algunas, El laberinto de la soledad con Botellita de Jerez, ¿no? Con Octavio Paz, Las venas abiertas de América Latina con los fabulosos Cadillacs, ¿no? De Eduardo Galeano. Ícaro, de Presuntos Implicados, un poco más de los años 2000, si no me equivoco, más o menos. Aquí y ahora, de Gustavo Cerati, hace referencia a Borges, o Corazón delator a Edgar Allan Poe, o Rosario Tijeras con Juanes, o Burbujas de amor con Juan Luis Guerra y Julio Cortázar en esa referencia, Los renglones torcidos de Dios con Mago de Oz, basada en la novela homónima de Torcuato Luca de Tena, o El fantasma de Canterville de Charly García. Entonces, como podemos apreciar, es muy, muy amplio, repito, el espectro en donde se juntan estas dos artes. Esto me lleva a la siguiente pregunta.
La música como un amplificador de ideas transmite mensajes poderosos. ¿Cuál es el mensaje que llama tu atención? Antes de dar pie a esa pregunta, dar respuesta a esa pregunta que me estás haciendo y regresando un poco a la relación literatura en épocas anteriores con la música, no hay que olvidar el trabajo de nuestro bardo del Estado de México, que es Netzahualcóyotl, ¿no? Esta unión de la flor y el canto no es otra cosa nuevamente que la unión de la palabra, de la poesía y la música, que desde el propio donde la propia fusión entre ambas formas de expresión humana, creo que es muy importante retomarlo, no solamente en Europa, en muchas otras partes del mundo. Antes de la llegada de los españoles aquí en México, por supuesto que la unión de poesía y música ya estaba presente. Digo, para recordar un poco acerca del tema anterior. Y en el caso de la pregunta que me formulabas, creo que es importante dirigir. El arte siempre tiene que ver con dos cosas, creo, que es la parte intelectual y la parte emocional. Alguna expresión artística que a mí me emocione, pero que además me diga algo acerca de la posible reflexión que me aporte respecto a la realidad, creo que es lo que a mí me satisface al acercarme a un texto literario, a una expresión musical, a una película, a un cómic, a cualquier manifestación humana que te haga posible eso. Yo creo que eso es lo que debemos perseguir como seres humanos a la hora de enfrentarnos a las expresiones de todo tipo humanas, en todos los ámbitos. Estoy pensando ahorita posiblemente en las fiestas religiosas. En las fiestas religiosas donde se presenta también estas danzas tradicionales que también te llevan a esa posibilidad de generar una reflexión acerca de lo que somos los seres humanos y de lo que es el mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso debe ser un factor fundamental a la hora de acercarnos a una manifestación estética. Por supuesto, la literatura y la música deben tener ese factor ahí para poder generar un acercamiento hacia ellos de parte de todos los sectores sociales, ¿no? Desde las clases más humildes hasta aquellas clases que tienen más posibilidades de acercarse a este tipo de expresiones. Muy bien, excelente comentario. Bien, ahora ya nos habías dicho que tenías una relación temprana con el rock y los géneros derivados de ahí, que han sido muchos, diversos, pero que engloban una misma idea en lo general. Platícanos, ¿y por qué el rock? ¿Por qué esta manifestación cultural? Creo que es el espíritu del tiempo, ya lo decía Heidegger en su momento, ¿no? La cultura humana tiene que ver precisamente con una formación de acuerdo a sus condiciones históricas, sociales, y a mí me tocó vivir la infancia cercano a mi padre, a mi papá, que era un seguidor de la música rock de aquellos años, finales de los 60, principios de los 70, y yo crecí con esas influencias. Carlos Santana, la música de rock mexicana de aquellos años. Creo que no pudo ir a Avándaro por cuestiones personales, familiares, pero él hubiera estado a gusto estar en Avándaro. Obviamente los clásicos de aquella época de Doors, Beatles, de Rolling Stones, etcétera, ¿no? Entonces desde ahí empezó cierto acercamiento. Ya con el tiempo, como les decía hace un rato, en la juventud, pues se incrementó mi acercamiento hacia la música de rock en la secundaria, en la preparatoria. En aquellos tiempos, quien era joven y no se acercaba al rock, por lo menos un poco, pues no terminaba de ser joven completo, ¿no? En ese sentido, pues obviamente me acerqué a las primeras manifestaciones de rock, las más populares que había en ese momento. Yo recuerdo haberme acercado, y más en un espacio como Ixtapan de la Sal, que era un pequeño poblado en miras de ser la ciudad turística en la que ahora vivimos. Pues lo que nos llegaba era lo que sucedía en los medios de comunicación masivos. Nos llegaba algo de rock en español, nos llegaba algo del glam rock de aquella época, del pop rock de aquellos momentos.
Sin embargo, a la hora de venirme a Toluca a estudiar, yo tuve la oportunidad de entrar en contacto con muchas personas. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de aquí de nuestra máxima casa de estudios, de la UAM, y tuve la oportunidad de conocer, tener varios amigos que juntos empezamos a navegar otras expresiones musicales, también dentro del género rock. Empezamos a meternos más a otras expresiones dentro del propio género rock, ¿no? Muy bien. Y ya en el tema, ¿nos podrías comentar algunos ejemplos de estas bandas de rock que tienen una inspiración, un vínculo con grandes obras literarias? Claro, como lo dijiste en la introducción, hay infinidad de música inspirada en muchas canciones de bandas de rock inspiradas en o basadas en libros, en poemas, pero quiero hacer énfasis precisamente en que obras completas, si consideramos actualmente a obra completa como el álbum, que en su momento fue así, ahora los consumos culturales han cambiado, los consumos musicales han cambiado, ahora nos vamos mucho por el sencillo, por solo la canción y estamos cambiando de una canción a otra. Antes no, antes nos enfocábamos a escuchar un disco completo. Álbums completos, a pesar de que era la principal forma de expresión de los grupos musicales, de los grupos de rock de aquella época, álbumes musicales completos son pocos los que en realidad tenemos totalmente inspirados en una obra literaria. Fuera del rock tenemos el ejemplo de los libros de Joan Manuel Serrat, de los discos de Joan Manuel Serrat inspirados en la poesía tanto de Antonio Machado como de Miguel Hernández, que son discos completos. Y ya en el mundo del rock yo ubico pocas obras totales, ¿no? Entre ellas las de Alan Parsons Project, es su disco inicial, con el disco que salen como tal. Recordemos que Alan Parsons fue productor mucho tiempo de grandes bandas de su época, entre ellas Pink Floyd. Alan Parsons hace este disco que se llama Tales, este disco debut, Tales of Mystery and Imagination, que inicia su camino por el recorrido de la música progresiva de aquella época. Y casi por los mismos años también Pink Floyd y Alan Parsons se basa precisamente en narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. De hecho, las canciones que incluye en su disco son son canciones basadas en diferentes cuentos de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Por otra parte, Pink Floyd hace un disco también completo que es Animals, que es uno de los grandes clásicos de Pink Floyd, que está basado en la obra de Rebelión en la Granja de George Orwell. Entonces, creo que de estas bandas son de las poquitas que tenemos ejercicios completos de álbumes basados en libros. Por ahí más adelante voy a comentar algunos otros que creo importante también hacer referencia a ellos. Muy bien, por ahí también tenemos algunos casos con Metallica. Claro. ¿Cuáles serían estas canciones? Bueno, yo ubico de bote pronto dos canciones que están basadas de este grupo de metal archirrecontra famoso ahora. Yo diría que es un grupo ya mainstream, muy exitoso comercialmente. De hecho, por ciertos sectores de aficionados a la música metal, hasta ya con cierto rechazo por parte de ellos, ¿no? Aunque muy exitoso en otros ámbitos de los seguidores de la música rock en general, es Por quién doblan las campanas, que es una canción de su disco The Ride Like Night, que viene, no recuerdo el año con precisión, pero que es su segundo disco y que incluye una canción basada en la obra de Hemingway, precisamente, en esta novela de Hemingway, que es una canción en contra de la guerra, ¿no? Es una canción antibélica. Y por otra parte, el propio Metallica, tenemos la posibilidad de escuchar a canciones basadas, varias canciones de ellos, en la obra de Lovecraft, este autor de ciencia ficción, que no solamente ha inspirado en Metallica, ha inspirado infinidad de bandas de metal y de otras expresiones musicales dentro del rock también, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Y por ejemplo, Iron Maiden.
Por supuesto. Yo recuerdo hace muchos años cuando existía el anterior Discolandia aquí en Los Portales y yo iba a ver las portadas de los discos, me fascinaba ver las portadas de Iron Maiden, que eso era muy criticable por ciertos sectores de escuchas del rock y precisamente haciendo a la música de metal como una música muy banal, una música para gente con poco acercamiento a los libros, con poco acercamiento a la cultura, una música para las clases proletarias, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, pero resulta que Iron Maiden es una de las bandas de metal y de las bandas de rock que más han inspirado sus obras, sus álbumes, sus discos, canciones, en obras literarias. Entonces esto era paradójico que mientras ciertos sectores se burlaban, o ciertos escuchas del rock se burlaban un poco de la música metálica, de la música de metal, perdón, de Iron Maiden, ellos basaban muchas de sus expresiones musicales en textos literarios, ¿no? Por supuesto, son fundamentales escuchar, para mí uno de los mejores discos de Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son, que está inspirado en la novela El Séptimo Hijo, ahorita no recuerdo el autor, pero es una novela precisamente en la que ellos basan su disco. Otro disco con el que ellos resurgen en la década de los 2000, a finales de los 90, principios de este siglo, es A Brave New World, que trae una canción inspirada en la obra de Aldous Huxley, que esta obra de ciencia ficción tan difundida, tan querida además por muchos de nosotros, porque fue una obra que leímos desde en la preparatoria. Los maestros de la preparatoria nos dejaban leer Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y pues Iron Maiden la recupera en esta obra musical, ¿no? En este álbum que es A Brave New World. Por referir a algunos, pues tenemos al inicio de su carrera Los Crímenes de la Calle Morgue, que viene, si no mal recuerdo, en su segundo disco o en el primer disco de Iron Maiden, precisamente, ¿no? Entonces, desde sus inicios, Iron Maiden ha estado vinculado El Fantasma de la Ópera, que es precisamente una obra literaria que después se hace musical, pero que en realidad es un libro y que Iron Maiden recupera también dentro de sus primeros discos. Entonces, Iron Maiden ha estado siempre presente como parte de estas manifestaciones musicales inspiradas en la literatura. Excelente. Antes de seguir con el tema, ahorita que platicábamos en este segmento, haces una correlación entre la imagen que proyecta el rockero, el metal, y la concepción que puede tener la sociedad de esta imagen. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Precisamente por eso mi interés fue, para esta charla, enfatizar en la relación que hay no solo en la música rock y la literatura, sino que un género de la música rock, que es el metal, ha sido muy estigmatizado, precisamente por su imaginería, por el aspecto de los seguidores de la música, de esta música. Hemos generado un prejuicio, o se ha generado un prejuicio, digo hemos no porque yo formo parte de los seguidores de este género musical, pero se ha generado un prejuicio acerca de quiénes son las personas que escuchan ese tipo de música, y precisamente por ello también hay un prejuicio acerca de su obra, y resulta que muchos de los grupos de este género dentro del rock se inspiran bastante en otras manifestaciones artísticas, ¿no? Desde pintura, desde el cine, obviamente ahora tomada de otra manera también las series de televisión y por supuesto de la literatura. Muchas bandas de metal se han inspirado en las cuestiones literarias y precisamente la idea era vencer un poco, ayudar un poco a quitar este estigma de la música, de esta música, porque posiblemente encontremos a personas que son seguidores de este género musical y quizá sean personas muy críticas, sean personas que se han acercado a expresiones a expresiones artísticas que no solamente van por el metal, que no solamente van por el rock, sino que van más allá precisamente a partir de su acercamiento a este tipo de género musical y que de alguna manera pues nos abre la puerta, nos han abierto mucho la puerta a algunas personas a ese contacto, como lo decía hace unos segundos, a distintas manifestaciones del arte y de la reflexividad humana.
Excelente. Bien, ahora sí, si me permites, vamos a hacer una dinámica muy rápida. Yo te daré una palabra y tú me dirás la primera cosa que pienses al respecto. Leer, Disfrutar. libros, Interesantes. docente, Vida. música, Amor. escribir, Difícil. heavy metal, Pasión. educación. Humanidad. Excelente. Y bueno, pasaremos finalmente a la pregunta que comentábamos antes de entrar a la grabación. Tú refieres dos grandes obras musicales de Alan Parsons Project y de Mastodon. Platícanos de estas dos obras. Ok. Sí, precisamente lo que comentaba hace unos segundos acerca de la relación de la música de metal con los textos literarios, creo que la cumbre de esta relación, por lo menos hasta el momento, es un disco de una banda que empezó como una banda de metal extremo, que se llama Mastodon, una banda norteamericana, que produce su segundo disco. Es una banda de este siglo propiamente. Ellos nacen en 1999 y su primer producción discográfica la publican en el 2002. Y en su segundo disco, que se llama Leviatán, del 2004, está basado en la obra clásica de Herman Melville, Moby Dick. Ellos siguen en el disco a lo largo de, si no me equivoco, 10, 11 canciones que tiene la obra de Leviatán, en este estilo difícil de escuchar, difícil de acercarse para la mayoría de las personas, pero a quienes nos gusta este género, pues creo que fue una manera muy importante de acercarnos, de volvernos a acercar a esta lectura clásica que en algún otro momento de nuestra vida hicimos y que nos emocionó mucho y nos impactó bastante. El que una banda de metal extremo se haya inspirado en este texto tan rico, tan lleno de significados, insisto, tan importante para la cultura, para la literatura universal, y que una banda de metal extremo se haya fijado en ello. De hecho, ellos tocan particularmente han transitado, han venido evolucionando, pero ellos iniciaron como una banda de sludge metal, que es que se refiere al lodo, a los lodos residuales que quedan después de procesos industriales. Entonces, el hecho de que una cuestión tan de suciedad, digamos, de una banda se inspire precisamente en una de las máximas manifestaciones de la literatura norteamericana, creo que es de tomarse en cuenta, es de atenderse, por lo menos de saber, de conocer que este género musical puede acercarse a referencias y se acerca continuamente a múltiples referencias como un espacio de liminalidad, un espacio en donde se entrecruzan los umbrales, donde se puede permitir el transitar de una expresión artística hacia otra, en esta búsqueda estética que tienen las diferentes artes y particularmente las bandas de rock, que no podemos negar que hay una búsqueda infinita de múltiples maneras en otras expresiones artísticas, como lo hemos venido reiterando a lo largo de esta charla, ¿no? Y Mastodon logra eso, además lo logra de tal manera que es uno de los discos más importantes en este género musical del siglo XX, y no solamente reconocido en este género musical, sino reconocido por la cultura rock, por la cultura musical contemporánea, como una de las expresiones más importantes de la música norteamericana de las últimas 2 décadas. Y creo que eso es muy, muy, muy loable y muy importante que lo reconozcamos para ir evadiendo esos prejuicios que tenemos respecto a las personas que suelen escuchar estos géneros musicales, ¿no? Entonces yo creo que es importante por ahí el seguir resaltando que hay otras maneras de acercarse al arte y que además pueden investir de una forma crítica y reflexiva de acercamiento a la realidad y obviamente a las propias expresiones artísticas. Excelente. Y bueno, le vamos a pedir a nuestra audiencia
que nos comente si conoce alguna canción inspirada en un libro. Y aquí nuestros compañeros de la producción nos dicen que vamos a obsequiar 3 libros a los primeros 3 comentarios que aparezcan en el enlace de esta grabación. Así es que pues, esperamos contar con su participación. Cuauhtémoc, pues, muchas gracias por la entrevista, por el tiempo que te has dado para estar con nosotros. Finalmente yo te pediría que le dirigieras a nuestra audiencia algún mensaje, algo que tú quisieras agregar para el cierre de este programa. Yo quisiera agregar algo que creo que es muy importante, sobre todo para aquellas personas que estamos inmersos en el mundo de la docencia, en el mundo de la educación. Precisamente tiene que ver con los prejuicios. Y aprovecho esta invitación, esta temática que hoy tocamos, que es la relación entre la música y la literatura. Particularmente quisimos enfocarlo hacia las expresiones de rock y particularmente el metal y la literatura, a que, como lo he tratado de hacer en esta charla, que ese prejuicio que hay pueda tratar de evitarse, que nos acerquemos más. En este caso yo trabajo en educación media superior, que nos acerquemos más a nuestros jóvenes. A veces aquel chico que trae el cabello largo, que trae un piercing, que trae un tatuaje, pues es rechazado, es no tomado en cuenta por algunos docentes, no todos. Afortunadamente hemos venido cambiando poco a poco nuestra cultura escolar y cada vez hay una política educativa de mayor inclusión. Sin embargo, todavía suelen darse este tipo de prejuicios. Y pues yo invito a mis compañeros docentes a que nos acerquemos a los chicos, los escuchemos, sus inquietudes, sus gustos, sus acercamientos que ellos tienen, otras formas de expresarse, otras formas de vivir el mundo, y por lo tanto posiblemente en ellos tengamos algunos de los alumnos más destacados, algunos de los alumnos que estén escribiendo, que estén creando, que estén haciendo música, y para eso necesita precisamente un acercamiento. Ellos, algunos chicos que gustan de esos géneros musicales o de otros géneros musicales, que ellos son creativos, ellos buscan la reflexión, ellos buscan la crítica. Posiblemente estos chicos sean muy interesantes a la hora de acercarnos con ellos, ¿no? Y ¿por qué no hacer este acompañamiento para enriquecer nuestro trabajo como docentes? Entonces yo creo que es un elemento que debemos aprovechar, lejos de mostrar un cierto rechazo a aquellos porque son distintos al común de nuestros alumnos. Por el contrario, acercarnos a ellos y tal vez tratar de enriquecer nuestro trabajo docente de esa manera. Y por supuesto, el tema fundamental de la charla, seguir incentivando a nuestros alumnos el acercamiento a las diferentes manifestaciones estéticas. Y créanme que una de ellas es el rock y algunos géneros musicales que puedan hacer que los chicos se interesen por la lectura. El hacerles saber que mucha de la música que escuchan, que muchas de las películas que escuchan, que muchas de las series o mucho, ahora que está también tan difundido el manga, el anime, está basado en expresiones literarias o artísticas. Yo creo que es abrirles darles la oportunidad de que ellos se abran a otras formas de expresiones artístico-literarias, musicales, cinematográficas, etc. Yo creo que es fundamental para nuestro trabajo diario con día en las escuelas. Excelente, Cuauhtémoc. Pues audiencia, ahí está la información, ahí está el comentario, esperemos que haya sido de su agrado. También apreciamos su presencia en este programa y los invitamos a ver la siguiente emisión de su programa Calidoscopio. Muchas gracias. Subdirección de Formación Continua.